Bienvenidas y bienvenidos a La que te parió podcast. Somos Laura y Valentina, creadoras de este espacio que surge desde una vivencia íntima y profunda. Maternar sin la presencia física o emocional de una madre. A través de relatos, entrevistas y reflexiones, buscaremos acompañar, visibilizar y tender puentes. No solo desde una manera testimonial, sino como una forma de sanar, de reconstruir sentido y de crear comunidad desde la palabra. Hoy les convidaremos con diferentes temas. El acompañamiento en los procesos de duelo. ¿Cómo vemos a la muerte? Y nuestra invitada nos va a dar algunos recursos y sugerencias para la red que sostiene y acompaña a esa madre que esté transitando un proceso de duelo. Las y los invitamos a escuchar y compartir el segundo episodio de La que te parió podcast. Bueno, y aquí lo que le habíamos prometido para el episodio de hoy, nuestra invitada Clary Cinto, ella es doula. De comienzo de vida y fin de vida, podemos decirlo así, Clarice. Podemos decirlo así. Sí, de nacimiento y de muerte, ¿no? También, sí, que igual es el inicio y el final de la vida. Bien, explícanos un poco, porque el rol de la doula de inicio de vida y de nacimiento es un poco más conocido, un poco más escuchado. Si querés contarnos igual de qué se trata, pero el de fin de vida... Sí, o qué es ser doula. ¿De dónde viene el concepto, la historia? Sí, bueno, ser doula es ser una persona, una mujer, en general, somos mujeres las doulas. Después, bueno, también se fue ampliando y hay hombres dulos, pero en general, ¿no? En sus inicios es una mujer al servicio de otra mujer en sus procesos, en principio vinculados con la ciclicidad, con el gestar, con el parir, con el maternar, y después esta palabra también fue tomada hace no tantos años por el hemisferio norte para referirse también a las personas que acompañan en el final de la vida. Si bien el rol existe desde que existimos, ¿no? Como humanidad, siempre hubo alguien disponible para acompañar a otras personas en estos procesos, como que se tomó y se adoptó ese término también para las personas que acompañan el final de la vida, sobre todo el hemisferio norte desde esta mirada de death positive, le dicen que es como de la muerte positiva, ¿no? Como que las personas que acompañan no sean solamente profesionales de la salud o sanidad, ¿no? Sino también que pueda haber alguien que no tiene que ver con el manejo de la salud, ni con tratamientos médicos, ni nada de esto, pero que pueda acompañar con información, con apoyo, con presencia, tanto a la persona que está enferma, por ejemplo, como a su entorno, ¿no? A su familia, que un poco, o sea, en realidad la doula de nacimiento también tiene ese rol, ¿no? Porque si bien tiene un montón de información y una, ¿no? Va aprendiendo y, bueno, no somos profesionales de la salud, no somos la partera, no somos la obstetra, entonces hay algo ahí que es muy similar en el rol que se cumple de acompañar el proceso y también de no venir, ¿no? A veces desde el sistema médico tal vez hay algo más como de directivas o de marcar un camino, y acá es más bien acompañar el camino que se va haciendo, ¿no? Escuchar la necesidad del que te busca, te está necesitando, ¿no? Y también está bueno que no seas parte de la familia de esa persona, porque a veces, recién hablabas y se me venía a la cabeza que, bueno, las doulas siempre estuvieron, no sé, chamanas, o las tías solteronas, o las mujeres en las familias que siempre ocuparon como ese lugar de acompañamiento, pero que muchas veces ese acompañamiento no termina como de darse forma, quizás por no abrirse del todo, porque quizás era parte de la familia, y por ahí la doula viene como a ser externa y como alguien neutral, como tal cual, que no tiene la carga de los mandatos o las creencias y tradiciones de esa familia. Y tiene otra mirada, porque puede observar desde afuera también esa familia, claro, y tener otras herramientas a mano para poder acompañar. Total, sí, también una cierta experiencia, ¿no? Digo, a medida que uno va acompañando, así, o sea, en el nacimiento como en la muerte, como hay algo de haber sido testigo, ¿no? Para mí ser doula es ser testigo sobre todas las cosas del proceso de esa otra persona o de esas otras personas. Y a partir de ahí, bueno, obviamente estar disponible con todas las herramientas que hay o los recursos que cada doula también según
su recorrido puede tener, porque no es que sí o sí ser dula implica estas, ¿no? Claro. Sí implica cierta información y formación, por supuesto, está bueno aclarar esto, ¿no? Hay formaciones para ser dula tanto de nacimiento como de muerte, pero lo cierto es que esto que vos decís, o sea, siempre hubo alguien en las comunidades ancestrales, no sé, pienso en Oriente, la figura de la partera acompañaba tanto el nacer como el morir. Por ahí en una comunidad había una partera y tenía que dejar un parto para irse a asistir a alguien que estaba muriendo, y tenía que ver con tener saberes también por ahí en esos contextos de usos medicinales, de plantas, de otras cuestiones, pero esto no es alguien que ocupe ese rol, que bueno, vivimos en estas sociedades donde todo se va como profesionalizando y especificando, pero sin duda es algo que también es un rol que pueden cumplir otras personas o que cumplieron históricamente otras personas, ¿no? ¿Y a vos qué te motivó ser dula de fin de vida? Bueno, me motivó, primero yo ya era dula de nacimiento hace varios años, o sea, hace 11 años que acompaño nacimientos, y como dula de fin de vida me formé hace 4, creo que sigo en formación, y me motivó, por un lado, el hecho de que yo como dula de nacimientos empecé a acompañar, porque la vida me fue trayendo muertes gestacionales y neonatales, como que empezaron a aparecer mujeres con situaciones de embarazos que se detuvieron, muchas en el primer trimestre y otras a lo largo de la gestación, o mujeres que llegaban a mí para que las acompañe en una segunda o tercera gestación, pero habiendo vivido antes una muerte gestacional. Y me empezó a interesar más adentrarme bueno, en cómo eran esas experiencias y en cómo acompañar a veces esas experiencias tan invisibles y tan pequeñas, ¿no? Porque no es lo mismo que acompañar, no sé, la muerte de un padre, una persona mayor, o un hermano, o de un hijo, pero de 8 años, ¿no? Y creo que también me motivó, me inspiró mi propia vivencia de haber perdido a mi madre de chica, casi entrando en la adolescencia, y de también haber vivido la muerte de mi padre, y de haber vivido un montón de muertes cercanas, o de haber acompañado amigas también. No hay algo como de la muerte que definitivamente me convocaba esto de decir, bueno, cómo se puede acompañar y estar al servicio de otras personas para que puedan transitar ese proceso de la manera más amorosa, presente, ¿no? Posible. O sea, no cambiarle nada a nadie porque no podemos tampoco hacer que esa experiencia sea otra, pero sí la manera en la que vivimos yo creo que hace la gran diferencia, ¿no? ¿Y vos cómo ves a la muerte? Es interesante la pregunta. La veo como una gran maestra. O sea, ahora que ponele que siento que la tengo lejos, o sea, digo que no me estoy muriendo, creo, bueno, no se estamos muriendo todos, pero digo que todavía creo que está lejos, la veo como una gran maestra y como algo que siempre es de temer, pero que está bueno empezar como a traerla un poquito más cerca, ¿no? A integrarla como algo a dejar de querer tenerla lejos, porque igual está siempre cerca, ¿no? Es como, siento que es como prenderle una lucecita y decir, bueno, estás acá, está bien, vení. Es Sentarte parte a de la vida, mesa, es claro. verla como parte de la Eh, vida, no demonizarla como Ajá. voy a llegar a eso y qué va a pasar, ¿no? O sea, creo que todos vemos la muerte como algo, como una tragedia, una pérdida, el miedo a la muerte dolorosa o al sufrir, pero verlo como parte del proceso de la vida, creo que hasta te hace vivir la vida diferente. Ujú. También. Sí, también como algo que me da miedo. Yo me acuerdo cuando me estaba formando en 2022 como dula de fin de vida, mi hijo tenía 1 año, y es como, voy a decir algo muy obvio, pero de repente me cayó la ficha de, León, que es mi hijo, se puede morir. O sea, ¿qué? Como no yo, bueno, mi mamá se murió mi papá, pero mi hijo, o sea, es un niño, también se puede morir. Y fue como primero medio desesperación, miedo, pánico. Y después como que eso también me trajo a decir, bueno, pero ahora está vivo. O sea, como, claro, pero como que esa conciencia de finitud también, como decís, bueno, o sea, puede ser esta invitación a tomar contacto más real y profundo con la vida, como a vivir la vida lo más vivamente que se pueda mientras esté ahí, ¿no? En lugar de temerle a la muerte y como querer correr en la otra dirección, en lugar de decir, bueno, ahora estoy viva, ahora mi hijo está vivo, ahora, ¿no? Cada persona que puede tener a alguien cercano que le importa mucho, y decís, bueno, ¿cómo voy a vivir esta vida? En lugar de estar como con ese fantasmita de un día esto se va a terminar, ¿no? Como que esa finitud, digo, puede ser una invitación a vivir más vivamente. Vivir, Ujú. a vivir, sí, y quitarle esa idea
oscura, porque aparte si uno lo ve a la muerte representado en películas, en libros, en arte, la muerte siempre es oscura, ¿no? Terrorífica. Sí. Entonces creo que estamos con esas... Sí, también entender que llegar a ese concepto no es tipo de un día para el otro. Es un proceso llegar al concepto de que la muerte la tenemos tan cerquita, muy, que está, que nos está dando vueltas y perderle el miedo, aunque nos cueste un montón, como decía Clary recién. Sí, perderle el miedo, aunque estemos en una sociedad que nos inculque que la muerte, como vos decís, es negra, es oscura, ¿por qué lo negro tiene que ser lo malo? Y no tomarla como un castigo, ¿no? Se me ocurre. Sí, pero es un camino, como es un proceso. Por supuesto, sí. Y no sé si, quizás, seguramente, para mí el primer paso es entender que no somos infinitos, que somos finitos. Como entender eso. Y después, porque te puede pasar, o a mí me pasa, de decir, puta madre, ¿por qué se murieron? Claro, por eso. Y aún sabiendo que somos finitos y teniendo en cuenta esto de que por ahí, no sé, en su momento yo dije, bueno, qué bueno que más allá de la tristeza y que le extraña horrores a mi vieja, que se haya ido a este plano porque estaba sufriendo, aún así sigo diciendo puta madre, porque se murió. Es que el dolor duele, ¿viste? Eso. También es como asumir, bueno, eso, y a veces no va a dejar, o sea, a veces no, nunca creo va a dejar de doler. Por ahí se va haciendo un poco más suave el dolor, ¿viste? Como, digo, como cualquier herida, no sé, te cortaste y en el momento es un ardor horrible, insoportable y empieza a cicatrizar y pues capaz hasta te deja una marca y va a estar ahí siempre esa marca, pero bueno, hay como un proceso, ¿no? Que acompaña. Yo creo que como que el dolor duele y también está bueno aceptar eso, ¿no? Como a veces creo que también muchas veces lo que viene de afuera es como esta cosa de, bueno, pero ya va a pasar, o como de querer consolar con la mejor de las intenciones y con todo el amor seguramente, porque en general las personas que dicen esas cosas son personas cercanas que te quieren ver bien. Pero a veces es poder decir, y sí, es doloroso, ¿no? O sea, reconocer. igual que, o sea, no, pero sí, en un parto, y hoy me pasa, ¿no? Como no es decirle a la mujer, bueno, no pasa nada, sí pasa. Te está doliendo porque estás pariendo a tu bebé, o sea, estás transitando, ¿no? Y bueno, esto es parte, pero no es todo, o sea, no es solo dolor, después el dolor se va a aliviar y obviamente trayendo un apoyo para que esa mujer pueda atravesar ese dolor, no es solo, bueno, sí duele, fin, ¿no? Hay como algo de, bueno, duele, pero dale, vamos, ¿cómo te ayudo a que duela menos? ¿Cómo te acompaño? Y con la muerte pasa lo mismo, ¿no? Es como que eso, es decir, bueno, sí, te duele y validar ese dolor, porque a veces creo que no validan el dolor hace todavía el duelo más difícil, más complejo, más solitario, ¿no? Como decir, ay, bueno, todos alrededor me quieren decir, pero tranqui, no pasa nada, ya va a estar bien. Y por ahí vos necesitas que te digan, o que no te digan nada, o que no te digan, que te den un abrazo y que te digan, sí, te entiendo, acá estoy para vos, ¿no? Como no que te traigan una solución. Sí, porque además muchas veces terminás como duelando sola y decís, ¿para qué voy a contar que estoy mal? Como, ¿para qué? ¿Para que me digas, está todo bien, ya va a pasar? No, no está todo bien. Estoy mal, estoy triste, y terminás callándote y duelando en silencio, como vos bien decías. Sí, yo creo que en todos los procesos de la vida, todos los procesos son individuales y personales, porque nunca el otro va a vivir lo mismo que nosotros. Y esto lo hablábamos nosotras antes en nuestro encuentro, que había escuchado yo en un podcast que una persona decía, nadie va a entenderte salvo que haya perdido a tu mamá o a tu papá. Nadie Ella va a ya te entender da por ese la mismo misma. dolor, claro, que tal cual. Y aún así, a veces esa persona que transitó por la misma tampoco sabe cómo acompañarte porque es tu dolor. Claro. Entonces, esto que hablábamos antes, tal vez una dula que está preparada, que tiene otros recursos, puede ver y puede darte como pequeños recursos en dosis, en determinados momentos, o rituales, o situaciones que te hagan sacar eso que por ahí, viste, a veces no sabes ni como que te aprieta el pecho y no sabes cómo sacarlo, porque estás llorando y no llores, ya va a pasar. Y te estás riendo y te estás riendo, acabas de perder a tu mamá, ¿viste? Entonces no te podés permitir ni llorar ni reír porque siempre es como cómo me ven o lo que me dicen, ¿no? Esto del permitirse hacer el duelo. Sí.
es muy difícil. Sí, y Y si lo haces sola, el miedo, ¿no? Che, que no se quede mucho sola. Porque está como en el posparto, ¿viste? También qué pasa. Si que el cuerpo te pide quedarte porque estás en un proceso de recuperación, pero que no se quede mucho acostada, porque el peligro a la depresión inmediata, al que está pasando. Sí. Entonces es como la presión externa de, ok, no, ya está, se murió, tengo que salir, tengo que seguir, ¿no? Sí, como también me viene cuando te escucho esto, ¿no? Como del misterio, o sea, tanto los nacimientos como la muerte, ¿no? Creo que ahí están envueltos por un gran misterio que no lo vamos a poder como agarrar ni encajetar en una manera, ni en un tiempo, ni en un cómo, ni cuándo. Entonces ahí es donde esto de poder abrirse a decir, bueno, ¿cuál es tu manera y qué necesita esa persona que capaz no es lo mismo que otra? O una misma, digo, todas hemos vivido diferentes duelos y posiblemente si nos remontamos a en ese momento qué nos sirvió, qué necesitamos, es probable que no sea lo mismo. Obviamente puede haber recursos sutiles más que estén en ambas situaciones, pero también una no es la misma persona y esto que decías, que para mí es clave, de permitirse sentirlo todo, ¿no? Porque la ambivalencia para mí es otra palabra muy, muy presente en estos procesos, que a veces hay como una cosa también de que hay que elegir, como, bueno, estoy triste o estoy contenta, me estoy riendo o estoy duelando, y bueno, todo eso puede estar en simultáneo y ser saludable incluso, no es que te volviste loca, al revés, ¿no? Como algo de la salud, de decir, bueno, puedo estar en duelo y sin embargo, no sé, me junté con unas amigas y nos reímos y hasta el humor yo creo que siempre salva, incluso reírse. Yo me acuerdo con mis hermanas que murió mi mamá y una de mis hermanas se casó a los 6 meses. Y ahí se casó, bueno, Salta, no sé qué, había como un video y tenía cosas medio graciosas el video de cómo las escenas, ¿no? Como una cosa muy romántica. Y de repente una de mis hermanas ve una de las escenas y dice, ay, mamá, si esto se muere. Y nos miramos y dijimos, de nuevo, ja, 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 y nos empezamos a reír, ¿no? Es como, bueno, no es que, ay, qué herejía decir, ¿no? Tu mamá se murió. Como hay algo ahí de es decir, súper lindo porque aparte también es un momento de encuentro con la otra persona que está haciendo ese duelo. A mí me pasó con mi hermana, cuando falleció mi mamá, que nos fuimos a sacar la ropa del placar, ¿viste? De su habitación, de sus cositas, y en el medio hacíamos bromas, ¿viste? Uy, la gorda, que no sé qué, que no sé cuánto. En el medio nos pasaron algunas cuestiones paranormales, quiero decir. Pero, ¿viste? Nos encontrábamos en un momento, qué sé yo, doblando la ropa y recordando y oliendo, y por momentos mirándonos y descostillándonos de risa. Y también es eso, es recordar a la otra persona con recuerdos lindos, ¿no? Porque es como remover y parte del proceso. sí, capaz de poder reírte y de acordarte, también lloraste. Digo, como yo te cuento esto y también me emociona a la vez que digo que es gracioso, pero a la vez, obviamente, se movilizan. Pero es esto, es poder decir, bueno, no es que tengo que elegir o que cortar de cuajo una de las emociones porque no entra en lo que se supone, ¿no? Como poder también estar presente, ¿no? Yo creo que ahí en esto de permitirnos es estar presente y de ser honestas con uno misma, mismo, de decir, che, me siento así. Y no querer tampoco eso, ¿no? Como yo, de vuelta, no voy lo personal, pero cuando nació mi hijo, a los 4 días se murió mi papá. Y todo ese primer mes me acuerdo que internamente era una lucha, porque era como, pero soy feliz porque tengo un bebé, pero también estoy puérpera, que es otro gran duelo, pero se murió mi papá. Entonces era como esta cosa interna de la puta madre, yo quería estar contenta y ser madre y estar, ¿no? Pero como lo racionalizabas, que no te lo permitías, que lo racionalizabas, porque ni siquiera dejabas fluir esa felicidad que te brotaba, que enseguida bajabas como de la mente y la razón ¿no? A sí, como y no entiendo si soy esto otro, y de repente un día me cayó esa ficha como de, son las dos. Sí, o sea, sos las dos, sos la Clara que está re contenta, feliz de recibir a su bebé y de aprendiendo que esto es tu universo, tener un niño encima tuyo 24/7 y aprendiendo a maternar y procesando el parto y un montón de cosas. Y también sos esta otra que está duelando a su papá. O sea, sí, nació tu hijo y también se murió tu papá. O sea, no puedes borrar ninguna de las dos de la escena. Y bueno, y después, obviamente, en esto que dices también, vale, no, obvio, yo también en ese momento pensaba, pero ¿por qué yo parí en mi casa? Mi primera salida tiene que ser a la morgue, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué no puede ser a presentarle a mi hijo a mi papá en vez de ir a ver a mi papá que ya murió? O sea,
No, como obviamente somos humanas también y esas preguntas yo creo que también está bien hacérnoslas, porque como también corremos el riesgo, ¿no?, de irnos al otro lado y bueno, la muerte es natural, es inevitable, que claro. sí, pero entonces bueno, o sea, no, bueno, también te duele y también decís, no te podías morir un Y poquito la vida después. no para. No sé. Claro, Claro. y esto te demuestra que la vida no para, que en el medio de tu parto estaba falleciendo tu papá y que vos tenías que seguir con la vida y seguir haciendo estas cosas que, ¿por qué tengo que estar yendo al morgue, no? Y decir, bueno, es esto. Y hay un libro ¿No? re lindo en esto, que sé que a ustedes también les encantan los libros, que se llama Es así, de Paloma Valdivia. Es una chilena, que es hermoso y yo lo descubrí también ahí justo en el final de mi embarazo, que mi papá estaba enfermo y bueno, estaba ahí como toda esta cuestión de nacer morida. Y hay una de las imágenes en las que justamente hay como un anciano oyéndose y un bebé llegando y dice como hay un momento en el que los que llegan y los que se van se cruzan en el aire. Y fue como, claro, o sea, eso es lo que pasó. Y también poder verlo como una bendición a eso, porque yo ahora que pasó un poco el tiempo y, o sea, no lo veo como una maldición de por qué tuvo que nacer. Además, que esto ya les conté, pero mi hijo nació el día del aniversario de la muerte de mi madre. Y yo en ese momento no quería saber nada. O sea, hasta el momento en el que nació, yo estaba negada con que eso fuera así. Me parecía re triste, me parecía que eso es un día triste el 7 de diciembre. De repente, bueno, también puede ser un día, ¿no? Como la vida ahí insistiendo en que una aprenda lo que tiene que aprender. Pero ahora lo veo como un regalo, digo, veo como como una bendición que las fechas estén tan cerca y como un estar presentes mi madre y mi padre de esta manera también, más allá de los planos y de los cuerpos. Pero bueno, digo, como eso, ¿no? Eso no quita lo doloroso que fue y es como poder, y ese libro es así, me encanta porque, viste, estos libros como infantiles, entre comillas, que son tan sencillos para todos y todas a cualquier edad, porque habla de esto, ¿no? Como es así. O sea, un día nacemos y un día nos morimos y tampoco es que el orden de llegada es el mismo orden que el de salida, porque también en el medio, por supuesto, hay muertes que son mucho más difíciles de procesar, de comprender, de asimilar, de aceptar. Pero es esto de decir, bueno, es así, porque es la experiencia humana, es esto, es encarnar y desencarnar. Claro, esa idea tabú de la muerte, ¿no? Como de eso no se habla. Yo tengo siempre la imagen de mi papá cuando pasa algún cortejo fúnebre o pasamos frente a un cementerio o algo, él hace los cuernitos, ¿no? Como, va de retro. Claro, como, me va a llegar, viejo, ¿entendés? Pero a mí me causa gracia porque... Bueno, a mí me pasaba que no sé si de chicas también les pasaba que leían, iban en el auto, por ejemplo, en el colectivo, iban leyendo los carteles de los negocios y cuando yo veía funeraria, como decían, no. Claro. O por ahí, claro. cuando también de grande, ahora, cuando mi vieja estaba mal, mi hijo también veía carteles, no, como, no lo leo. Claro. Y seguía leyendo el siguiente y ahora es como, bueno, es una funeraria ya. Claro. O sea, Sí. Bueno, pero eso es ir sacándole el miedo, el tabú a la idea de muerte, ¿no? Los cementerios, que son estos lugares que entras y tenés que estar en silencio y que todos están como a mí me encanta. en su... Sí, más allá, pero digo, en todas las culturas sí, igual sí, se sí. vive de forma diferente, Claro. pero acá si llegas a ir y poner música, viste que ahora se acostumbra mucho igual ir a hacer como un ritualito, si tenés un familiar, pero creo que eso, hay que cambiarle La perspectiva, la mirada. ¿no? Sí, a la idea de muerte. Clary, ¿y cómo transitas vos tu maternidad sin tu mamá? Entendiendo también en la cultura en la que vivimos y... Creo que como mi mamá murió hace muchos años, o sea, yo acababa de cumplir 13, como que hubo algo de, bueno, ya estaba súper claro que el día que fuera madre, si era madre, iba a ser sin mi madre. Como eso por el lado de la aceptación, ponerle previamente. Pero sí creo que cuando nació mi hijo, sí hubo algo como muy de volver a sentirme como necesito a mi mamá, quiero a mi mamá. O sea, más allá de toda esa cuestión más racional de aceptar y de saber y como que en ese momento a flor de piel en la carne era como yo quiero a mi mamá que esté acá, que me haga un mimo, que me prepare una comida, y bueno, y después obviamente sí creo que también tuve la suerte de que por ahí otras personas ocuparon esos lugares más maternantes, como mis hermanas, que son mayores que yo, que son madres ambas. Sé, una vecina que me cocinó un pan, me hizo un pan con semillas y me lo dejó en la ventana, y otra que, digo, todos estos gestos que en general son muy de las mujeres, también, o sea, mi pareja, mi compañero, el papá de mi hijo, que también, por supuesto,
súper presente y disponible. Pero siento que hay algo también de la energía femenina o de las madres, digo, porque en general si pienso en quienes me maternaron o me maternan, son mujeres que son madres de otros, que una puede ser maternal sin haber sido madre, seguro. O sea, yo, no sé, fui dula de partos durante muchísimos años sin haber parido antes y pude, porque en algún punto también creo que el dulaje es maternar a esa mujer y pude hacerlo sin haber sido madre, no digo que sea excluyente, pero sí lo veo como en otras mujeres que ya tienen esa experiencia. Nuestra dula para mí también ocupó mucho ese lugar, incluso la obstetra, la partera, ¿no? Como algo re loco que en el parto de mi hijo todas las personas tenían el ma en su nombre. O la M. Había algo de eso también. Y después, bueno, creo que mi mamá estaba presente en esto de que nació el día del aniversario de su muerte. Estoy segura de que el día de la concepción fue el día del cumpleaños de mi madre. Ese fue Esto de saber que también yo gesté, porque la fecha probable de parto de mi hijo en realidad era un día antes de mi cumpleaños, después nació 2 semanas después, pero entonces saber que incluso ese periodo de tiempo que mi mamá había estado embarazada de mí, era el mismo que yo estaba embarazada de mi hijo. Y siento que todo eso en un nivel muy sutil también fue una manera de mi mamá acompañarme. Obviamente que no es lo mismo que tenerla sentada al lado, cebándote un mate, teniéndote a pie mientras te das una ducha, que esa era esa parte, ¿no? Como de mi cuerpo, decir, quiero mi mamá. Como, quiero que esté acá ahora, todo bien con lo sutil. Después me pasó que había una foto que yo que tengo con mi mamá, que es la última foto que nos sacamos, porque se murió en la época de las fotos de rollo, que fue ese verano previo a su muerte, y que estamos las dos súper sonrientes, y en un momento yo la perdí, o sea, desapareció, no sé, la foto, y la reduelé también, como esa foto que para mí era re importante, y de repente mi hijo, cuando tenía 2 años, yo estaba ordenando algo en una biblioteca y abrió así una agenda y me dio la foto, o sea, apareció la foto. Y como que yo digo, siento que esas cositas, ¿no? Son como estas maneras de estar y decirte, acordate que yo sigo estando acá, ¿no? Como te sigo acompañando. Eso, ¿no? Está bien. Sí, para mí sí. No es locura, ¿no? No, para nada. Obviamente hay gente que te puede decir, bueno, es una coincidencia, es una casualidad. Digo, hay personas que también alejan estas cuestiones porque como no son tan científicamente Porque hay que comprobadas. mantenerse en eje, porque hay que mantenerse en eje. Esto ya hablábamos, creo, antes de permitirse. Pero es lindo decir, esta sos vos, yo sé que estás. Sí, y que estás, ni hablar vivimos la misma situación de estar maternando sin mamá. Y pasan, aparecen, están en una canción de repente, en un recuerdo, en un libro que se abre y sale una foto. En la radio que prendés y sale una canción justo, no sé. Sí, o hasta una verse. Yo hay cosas que hago con mi hijo que veo a mi mamá como que, ay, soy mi madre. Ahora mismo me está tomando su espíritu y yo, es como eso que ya está tan internalizado. Y que estuvimos en esos úteros, o sea, yo es como que no puedo evitar pensar, hay algo, obviamente que... Nuestros hijos estuvieron en sus úteros, o sea... También. Está esa... Sí, como que esas, ¿no? Aunque ya nos cortaron el cordón y aunque se hayan muerto hace el tiempo que se hayan muerto, hay algo ahí que definitivamente sí está. Y con la muerte de una mamá, cuando uno materna, ¿se sana algo con esa mamá? Digo, no romanticemos tampoco la relación con nuestra mamá, que han tenido sus altibajos seguramente. Yo creo que sí, pero... o sea, se resignifica, yo creo, por un lado, y hay algo de, con respecto a nuestras madres, por lo menos en mí, como de más, no sé, una mirada más de entender o más compasiva, ¿no? O más de decir, claro, o sea. De pedir perdón al cielo, perdón por todas las veces que te... vas a saber lo que te estoy diciendo. Sí, Esa frase olvídate. Uy, vieja, ¿qué hubieses hecho vos? Perdón por todas las veces que, no sé. ¿Y la entendiste? Sí. Claro, que uno va entendiendo. Y ustedes que no llegaron a la adolescencia todavía. Esperen un poquito. Claro. Sí. Claro, bueno, cada etapa trae su... Es que, bueno, eso también tiene el duelo. El duelo se aquieta en un momento, que está en reposo, está latente y surge. ¿Cómo es? Porque esto que vos decís, en cada etapa te pasa. Qué sé yo, vos estás, Valen, con recién nacido el gordo y Cane un poco más grande, vos con León de 4, yo con Ángela de 21. Cada etapa que nos va presentando la crianza, volvemos a recordar situaciones o a nuestra mamá o qué hubiese hecho. Uy, le preguntaría a mi vieja tal cosa. Y ahí que vuelve a... ¿Cómo es el dolor? ¿Está bien que vuelva a aparecer? Yo creo que sí. ¿No? O sea, yo creo que está bien todo lo que suceda. Obviamente que hay ciertos parámetros, ¿no? En los que podemos pensar que las
las situaciones se salen de lo saludable en el sentido de quizás requerir de una ayuda o de un acompañamiento de un profesional de la salud, ¿no? Sí, Digo, no es que, bueno, total. todo bien, no pasa nada, o sea, por supuesto que también hay que estar, y en eso también, digo, como dula incluso lo vivencio tanto como dula de nacimientos como en el final de la vida, ¿no? Como a veces yo creo que el trabajo interdisciplinario también es Súper una importante. joya cuando hay Sí. posibilidad de hacerlo. De hecho, trabajo en equipos interdisciplinarios con psiquiatras, psicólogas, digo, cada una tiene su rol y hay algo de esa complementariedad de saber que a veces no todo es saludable, pero en general, ¿no? Nos pasan cosas que son saludables, digamos, la mayoría de las personas atravesamos duelos saludables, o sea, Claro. no es saludable si ya hay una cuestión ahí a veces, ¿no? De la intensidad y la duración, si ese duelo no te permite seguir viviendo tu vida, digamos, es un Claro. duelo que no te permite salir a trabajar, Exacto. vincularte con otras personas, encontrar algún motivo en tu vida de satisfacción o de mayor bienestar, digo, ¿no? Cuando es algo que realmente ya estás como en un lugar... Está buenísimo esto que está diciendo, porque para los que nos escuchan y acompañan, tal vez o están cerca de una persona que está viviendo una situación de duelo, tener como estas pequeñas pautitas de alarma, qué es esperable, qué ya puede estar rozando alguna situación que merece un acompañamiento de un profesional. Me parece que está re piola que lo menciones. Y también por ahí, ¿qué consejo le darías vos a estas personas acompañantes de una persona que está atravesando un duelo? Allegados por ahí, no Allegados, acompañantes para el claro, poder de sí, acompañantes, sí, sí, sino sí. familiares, Claro, amigos. claro. Claro, tal cual, ¿no? Porque en realidad acompañar duelo, Esto podemos que acompañar cualquiera claro, que esto esté que cerca de alguien en decíamos duelo. del abrazo, el silencio. Yo creo que el primer así consejo es permitir que sea lo que está haciendo, ¿no? Que esa persona pueda sentir lo que siente y lo pueda expresar, incluso si hay una sospecha de que hay algo más patológico, decís queremos hacer una consulta. Bueno, antes como escuchar a esa persona, ¿no? Abrir un espacio de escucha y de permitirle eso, permitirse uno como conveniente ser testigo de eso que la otra persona está viviendo y de poder tener una presencia también paciente, ¿no? Donde abrir esa escucha y no de querer traer soluciones, ¿no? A veces lo que nos Claro. pasa frente al dolor, tanto físico como emocional, psíquico, es que queremos resolverle, ¿no? Entonces, para mí, abrir ese espacio de no saber y de permitir que haya un espacio de no saber. Es simplemente estás viviendo esto, ¿no? No hay una manera de salir de acá, porque en general eso queremos como salir, porque obviamente el dolor es muy incómodo y no es agradable atravesar, ¿no? Un duelo, pero si no lo hacemos, también sabemos que lo arrastramos y lo vamos haciendo en cuotitas y por ahí es peor ir tipo de esa desangrado gota a gota que decir, bueno, dale, vamos y vamos a vivir lo que tengamos que vivir. Y a veces es ese entorno entonces yo creo que lo primero es como permitirle a esa persona que sienta lo que sienta, que exprese lo que quiera y tener paciencia, saber que también una manera a veces de colaborar es con cosas bien concretas como, che, te traigo comida, te hago la cama, te ayudo con un trámite, te cuido a tus hijos. O sea, a veces cuando una persona está en duelo, lo que más la puede ayudar, porque el duelo es personal, es propio, entonces no le puedes hacer el duelo al otro, hacerlo vos por el otro, ¿no? Entonces, ni apurárselo, ni... Entonces, estar ahí, digamos, con esa presencia de, bueno, acá estoy para escucharte si querés hablar o para esto, darte una mano con tus hijos, con tu casa, con tus trámites, con tu comida, como también hay algo muy de esas necesidades básicas, ¿no? Donde uno, cuando estás en un duelo muy profundo y te cuesta todo, no te puedes ni levantar de la cama, entonces, bueno, que venga alguien y te traiga un plato de comida caliente o te resuelva algo que te está encima generando un peso más extra de ese Exacto. duelo, ¿no? Como muy desde lo Sí. práctico. Esto que decís me parece súper importante, por un lado, por esto que dice Valen, para que esta red de sostén tenga como recursos para poder acompañar. Y por otro lado, me parece súper importante para aliviar esa red de sostén. Porque a veces está la presión de, uy, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser payaso? ¿Tengo que ser enfermera? ¿Tengo que ser psicólogo? ¿Qué tengo que hacer? No tenés que hacer nada, porque también esa persona probablemente si es cercana está viviendo de alguna forma también ese duelo. Pero es esto, es reconocer también hasta dónde uno puede, hasta dónde uno tiene recursos y quiere. Me parece que respetar eso, el qué quiero ofrecerle a esta persona, no sé, no quiero... ¿Qué puedo también? Total, sí, ¿y qué quiero? Pero Porque también es valioso decir, quiero acompañarla en este proceso de duelo, por ahí es más sano si me quedo en mi casa y qué sé yo, le mando un
me envío con algo y no me aparezco. Claro. Me parece que empezar a reconocer los lugares que ocupamos, porque me parece que si no sería algo más de esto, de tapar algo que ni yo quiero ni el otro está necesitando, ¿no? Sí, y la honestidad, porque para mí a veces también en esos procesos, así como en un trabajo de parto, lo veo muy claramente, a veces lo que nos pasa es que no nos bancamos como lo que ese dolor ajeno nos trae a nosotros de nuestro propio dolor. Entonces, en un lugar muy inconsciente, ¿no? Como muy también sutil y a veces ni tan fácil de identificar, pero como que hay algo de, o sea, ¿no? Entonces, no sé, yo quiero que lees la peridural, pero porque yo no me estoy bancando verla a ella, pero en realidad después la mujer dice, yo no estoy sufriendo. Yo lo estoy sobrellevando. Bueno, sí, me quejo, hago lo que puedo con este dolor, no sé, por decir algo no muy concreto del dolor físico, pero por ahí en los duelos pasa lo mismo, ¿no? Hay algo como de ver a la otra persona sufriendo, que sí hay sufrimiento y hay dolor, y queremos que eso se resuelva, Claro, porque no por el bajamos otro, pero para por la uno, ¿no? cosa. Por las dos cosas. Obvio, por el otro también, o sea, yo sé, mi hijo se golpea y obviamente voy y lo abrazo y no quiero que le duela, no quiero que le duela nada en la vida, pero también sé que es inevitable el dolor, entonces en vez de decirle, no pasó nada, bueno, trato de abrazarlo, decirle, sí, te vi, ¿dónde te duele? Te pongo agüita, vamos a no sé qué, ¿querés que? Obviamente uno trata de poner ese bálsamo, que también puede ser a veces proponerle a alguien si lo ves que está muy metido, bueno, che, salgamos un rato, vamos a un café, vamos a la plaza, salgamos a caminar, digo, obviamente que después hay recursos, ¿no? De reconectar también con lo vital o con lo que sí hay, ¿no? A veces también es como decir, bueno, a ver, todo esto no está, todo esto es la pérdida, ¿no? De una muerte o de un duelo. Bueno, ¿dónde sí podés empezar a enganchar de a poquito, ¿no? Pero también para poder llegar a eso tenés que haber atravesado, ¿no? Como hay un montón de psicólogos, psiquiatras que tienen esto, ¿no? Como de los diferentes momentos que atravesamos en un duelo, ¿no? Las etapas. Y hay un momento que es, ¿no? Como esto de la negación, de no puede ser, no puede ser. Y después hay un momento de mucho enojo, de mucha tristeza. Y esos pasos tienen que estar hasta que empieza a aparecer algo de, bueno, tal vez empezar a integrar y a decir, bueno, esto pasó y qué voy a hacer con esto, ¿no? Y como empezar a negociar con ese dolor, empezar a sentir esa vida y cómo sigo. Ujú, pero tenés que pasar por ese anterior de decir, no puede ser, o sea, seguro, a mí me pasó con mi mamá y con mi papá también y a veces me sigue pasando, por ejemplo, yo cuando me iba de viaje a algún lado, o sea, no sé, me iba a Mar del Plata 2 días, y era llegar y mandarle, che, llegué, ¿no? Y hay algo como que me sale y es como, ay, ahora le mandaría, ¿no? Este mensaje a mi papá de decirle solo llegué, digo, y hay cosas que una por un momento capaz te olvidás. Como, no, ¿a dónde le voy a mandar un mensaje? Si no tengo a dónde mandarle un mensaje por el celular. Entonces, como aceptar, bueno, estas etapas van a estar y de vuelta es doloroso, es triste, a veces es horrible. Es una mierda estar ahí, ¿no? Vas a decir. Es una cagada. Es una cagada. Ojalá, no sé, existiera, pero no existe, ¿no? Es como esto, como querer evitar la muerte a veces, ¿no? A costa de un montón de procedimientos que es estar vivo, ¿no? Alargar una vida, un padecimiento. Sí, o mismo, bueno, obviamente que todo esto lo hablamos desde acá, digo, yo de vuelta no creo que tengo la muerte lejos, o sea, si quizás tuviera un diagnóstico, no sé, tal vez mi manera de pensar también cambie y se transforme, o exprese otras cosas, ojalá esté en paz, o capaz estoy desesperada, o sea, no lo sabemos, pero también creo que estos momentos en los que tenemos como salud y también es un buen momento para empezar a preguntarnos estas cosas, ¿no? Como no esperar a estar ahí en el umbral para empezar o tener una persona cercana en el umbral. También a veces siento que las muertes cercanas son una invitación a preguntarnos cosas que quizás hasta este momento no nos preguntamos y preguntárselas también a otros que queremos, como qué te gustaría que hagan con tu cuerpo o qué no querés que hagan con vos si estás en una situación, ¿no? De estar internada, donde hay un montón de intervenciones posibles, como esto de las voluntades anticipadas. También en ese momento. Claro. Del duelo, tener que tomar decisiones. Entonces también es una instancia donde podemos, digo, como los duelos también creo que nos traen como esto de, que antes lo hablábamos fuera del aire, de los regalos, ¿no? Como de la pérdida, como qué nos da, qué ganamos, entre un montón de comillas, con esas pérdidas, que creo que eso es, ¿no? Lo que hablábamos al principio de la muerte positiva, de involucrar una dula en estas escenas, yo creo que eso es lo positivo, no es que la muerte sea positiva en sí misma, que a veces también trae mucho alivio, ¿no? Cuando una persona deja de sufrir.
Pero sí es esto de decir, bueno, ¿qué pedacito de luz podemos, ¿no? O sea, esto es una pérdida enorme, pero seguro, o sea, por lo menos en mi labor de dula, que me acompañan muchas personas en duelo y me estoy formando como tanatóloga, muchas, casi siempre diría que hay algo que rescatar o algo que decís, bueno, si no hubiera pasado por este duelo, hoy no estaría haciendo esta cosa, o no hubiera tenido este aprendizaje, o no hubiera conocido a esta persona, Claro. o no hubiera hecho este cambio en mi vida que de repente la muerte me puso enfrente, che, vos también te vas a morir, estás viviendo la vida que querés vivir, ¿no? Como a Pero veces... yo creo que eso tiene que ver que te lo hayas permitido, lo hayas podido ver desde otro lugar, porque muchas personas a veces pasan por situaciones de duelo, en este caso estamos hablando de la maternidad, que se ponen las anteojeras como los caballos, digo yo, y acá no pasa nada, y sigamos para adelante, ¿no? Y se me viene esto cuando perdemos a nuestra mamá y tenemos hijos, y con todo tu recorrido y con toda tu experiencia personal. Nosotros con Valen siempre hablamos de los ritualitos con nuestros hijos, por ejemplo, tu abuela tal cosa, o esto tu abuela lo hubiese hecho así. ¿Lo haces con sí, León o sí. traes esas experiencias? De Sí. decir, tu abuela me cortaba, no sé, me preparaba tal cosita, o tu abuela... Sí, le cuento, de hecho, la otra vez leímos un cuento que tengo de cuando yo era chica y también le contaba, o esto también de prender una vela, no esto que decís del ritual, que a veces los rituales no son, a veces no, definitivamente son tan importantes también para transitar, y que a veces un ritual, ¿no? Por ahí la palabra ritual suena como que tengo que ir a elevar un altar, Claro. y es como esto que decís, ¿no? De ritualito. Que me encanta esa que así en diminutivo porque es esto, ¿no? De repente es prender una vela, o sea, sí, prender una velita, ¿no? Esta Y canción contarle a tu abuela y cantar la quiénes, canción que le gustaba a cantar tu la abuela. canción. Y hay algo de las muertes, sobre todo creo en nuestras madres y padres, que nos lleva mucho en nuestra infancia inevitablemente, porque como todo eso compartido, ¿no? Y también hay algo como que lo que en la infancia nos hacía bien, yo creo que vuelve a traernos esa información, no sé, como a veces hay algo como agarrarse de eso y compartir esas infancias con nuestros hijos, creo que nos trae inevitablemente a nuestras madres, padres, ¿no? Y sí, y que no sea como está muerto, ¿no? Porque a veces hay algo con los muertos que es como, ¿cómo le vas a hablar, ¿no? De los muertos. Bueno, de hecho eso, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, muertes gestacionales, a mí todo el tiempo me vas acompañando embarazadas, que el embarazo es como motivo de que de repente se enteran que su mamá perdió un embarazo cuando ellas tenían, no sé, 2 años. Claro. Y capaz un embarazo de 28 semanas, súper avanzado, que su mamá realmente la pasó muy mal. Y ese niño o niña tenía 2 años, pero obviamente está absorbiendo y está viviendo y presenciando y sintiendo, pero nadie le puso palabras, porque cómo te vamos a hablar del muerto, ¿no? Entonces a veces con nuestras madres, padres pasa eso también, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo de una persona que no le puedo explicar? Porque después me pregunta, ¿y dónde está? Una vez yo le dije, que me preguntó dónde estaba y le dije en el cielo, como la típica que diría, Era una estrellita. no sé, bueno, en el cielo, y me dijo, ay, pero mamá, se rió, ¿cómo va a estar en el cielo si no tenía alas? Mi amor, Y claro. yo, tenés razón, fin de la conversación. Pero hay algo también de esa naturalidad, ¿no? O de hasta poder decirle la verdad que ¿dónde está? No sé, está en mi corazón, está en mis células definitivamente, está en vos, está en... Pero sí, creo que está bueno también, esa es una manera de integrar. Y también pensando en esto, ¿no? De cómo vivimos la muerte en general las personas, también tiene que ver con que no tuvimos capaz esa integración en nuestras propias crianzas, en nuestras infancias. Entonces, también siento que es como un regalo para nuestros hijos e hijas poder decir, bueno, o sea, tu abuelo, tu abuela que están muertos, o tu hermanito que no llegó a nacer, o tu tía o quien sea, bueno, están acá, ¿no? Como nombrarlos, como no es que moriste y darles desapareció. un lugar en ese árbol. Exacto, hay en un el árbol, sistema, ¿no? total. Sí. Bueno, creo que este cambio de paradigma nos está trayendo muchas cosas nuevas que a veces nosotros como adultos, esto que vos decís, que nuestras crianzas no tuvimos, nos cuesta. Pero bueno, busquemos redes, busquemos ayuda, busquemos profesionales que sí están preparados, como Clary, que nos pueden acompañar, que nos pueden dar... Y las maneras, ¿no? Porque también pienso, obviamente que uno no le va a hablar de la misma forma a un niño de 2 años que a una persona de 14 o de 20, ¿no? También, obviamente que buscando los andamiajes y las traducciones que sean posibles para la edad y no darle mucha información si no la pide y todo lo que sabemos que, ¿no? Es como que se recomienda, pero que no sea eso, todo o nada, y también que no sea ese lugar que vos nombrabas antes, ¿no? Como que hablar de la muerte solo es hablar de algo oscuro, horrible, lastimoso,
también es hablar de un proceso que es natural, que todos transitaremos, porque todos nacimos, todos moriremos, antes o después, ¿no? Entonces es como empezar a integrarla antes de esperar a una situación mucho más límite, donde quizás tampoco nos da el alma para abordarlo, ¿no? Bueno, Sí. Clary, mil gracias. No sé, hay un montón para compartir. Por ahí la podemos invitar en otro momento. Obvio. Yo vuelvo feliz. Buenísimo. No, gracias a ustedes y gracias Hermoso. por abrir esta conversación. Me parece muy importante hablar más de la muerte. Bueno, esto, un chivo que con otras dos De una. compañeras, Dulas de Fin de Vida, todos los meses abrimos espacios que se llaman Conversaciones con la Muerte. Justamente esto, ¿no? De poder vivirlo en comunidad, de poder empezar a socializar y reflexionar y compartir sentires, vivencias. Para eso, ¿no? Que no quede eso en la soledad absoluta del proceso. No necesariamente es, o sea, no es un grupo de duelo, no es que las personas que están ahí están viviendo un duelo ni una situación de final de vida, pero sí esto de poder empezar a hablar más de la muerte y esto, integrarla comunitariamente, que también siento que es muy importante, ¿no? Lo comunitario para todos estos procesos. Con una vida que se vuelve cada vez más individualista, ¿no? Y como, bueno, algo de compartir. Sí. Pero bueno, me parece re valioso que ustedes hayan creado este podcast. Y aparte por esto, porque es verdad, ¿no? Cuando escuché el primer episodio, esto de que se encontraron con que no existía, ¿no? Con de repente una es madre sin madre. Y bueno, esto es una particularidad, entonces poder dar voz, me parece que... Clary, súper y valioso. si alguien quiere contactarte, ¿cómo haces? ¿Tu Instagram? Mi Instagram es @claracintoc. Cinto con C como cinturón y otra vez la letra C al final. Buenísimo. Y ahí está, bueno, sí, mi WhatsApp, lo que sea. Igual cuando publiquemos en nuestro Instagram, vamos a publicar todas las redes para contactarnos. Y para las conversaciones con la muerte, el @ es deathcafe.ba de Buenos Aires. Death en inglés como muerte, death con TH, café. Que bueno, eso después no importa, tiene toda otra explicación, ya cambiamos el nombre, pero el Instagram sigue siendo ese. Así que eso, bienvenidas las... Eso, y también compartir, digo, como bueno, si alguien busca una dula o si alguien quiere traer, ¿no? A veces también esto lo que habilita creo que es la conversación y el sentir, bueno, yo también puedo, ¿no? Ponerle palabras a mi experiencia. Total. Eso sí. también es lindo de que ustedes abran este espacio. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes.